Hola, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hablar acerca de la morfología del suelo. Estamos a cargo del ingeniero Teodoro Guarguachipana. Los integrantes de este grupo son Bustamante Ferro William Paul, Palma Palomino Luis Fernando, Salas Delgado Fabiola Alexandra y Serrano Herrera Franco Eduardo. Bueno, presentaremos características propias, cuyo estudio permitirá explicar el comportamiento de la planta destinada a la producción. La morfología del suelo es el estudio y la descripción sistemática del tamaño, forma, disposición e interrelación de sus componentes, como así también de características tales como color, consistencia, estructura, etc., y su relación con el paisaje. Los datos obtenidos se documentan en la ficha edafológica, a efectos de poder cumplir la descripción de la morfología de algunos perfiles que resulta necesario realizar en una primera aproximación. El significado de algunos términos. Tenemos el término de la textura. La textura es la relación porcentual de las reacciones granulométricas, como la arena, el limo, la arcilla, a campo que se realiza una apreciación al tacto que se describe como textura al tacto. La estructura. La estructura es la propiedad física que resulta del modo en que se unen las partículas sólidas con una agregación o expresada en una formación de cuerpos, ya que es agregado de formas y tamaños variables, con espacios huecos que son los poros que resultan de la yuxtaposición de dichos agregados, originando microporos y macroporos. Tipo o forma. El tipo o forma de la estructura se asimila en una expresión de cuerpos geométricos reconocibles en el suelo. Como podemos ver en la figura 1, representa los tipos básicos de la estructura. El tipo migajoso no se esquematiza, es similar al granular pero más poroso, ya que es debido al elevado contenido de la materia orgánica humificado íntimamente asociada a la fracción mineral. Clase o tamaño. Bueno, este se expresa en clases a partir del tamaño promedio de los agregados. Los límites del tamaño siempre denotan las dimensiones menores de las unidades estructurales. Solo en estructuras laminares sustituye la delgada por fina y ancha por gruesa en los nombres de las clases de tamaño. Bueno, existen dos formas de indicar la ausencia de la estructuración. En estas son las masivas y el grano suelto. Y en eso hay la masiva, barnices, que son los iluviales, los lignecides, que son los barnices de frotamiento, y los moteados. Bueno, identificación de los horizontes del suelo. Un horizonte es una capa aproximadamente paralela a la superficie del suelo, cuyas características han sido producidas por procesos edafogénicos. Describir un perfil consiste en describir los horizontes y todas sus propiedades morfológicas. Otras veces es necesario tener datos de laboratorio para poder identificar y designar a los horizontes, así también para su mejor caracterización. El perfil edáfico incluye tanto los horizontes genéticos como las capas orgánicas naturales, que a veces cubren la superficie, y el material originario u otras capas que están debajo del suelo y que influyen en la génesis o en el desarrollo del suelo. El espesor del horizonte. Es el espesor promedio entre el límite superior e inferior del mismo y el rango de variación del espesor del horizonte. Puede ser de 15 centímetros y está en el rango de 12 a 21 centímetros. La profundidad del horizonte. Es la profundidad de los límites superior e inferior, especificando unidades, preferentemente en centímetros, ya que puede ser de 15 a 24 centímetros. Esto se toma en valor cero, desde la superficie del terreno, incluyendo el horizonte orgánico, si tuviera. Límites del horizonte. Comprende la definición del tipo y la topografía de la forma del límite inferior del horizonte, ya que la definición de la distancia vertical a través de la cual el horizonte pasa a otro. Designación y nomenclatura de horizontes. La designación y nomenclatura de horizontes en el país se basa en la taxonomía de suelos, Case to Soil Taxonomy, del Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En base a esta taxonomía están fundadas gran parte de las normas de reconocimientos de suelos.
Continuando con el video, tenemos los horizontes principales. Así como existen diferentes tipos y variaciones de suelos, también se hallan diferencias entre las capas horizontales conocidas como horizontes del suelo, siendo típico de todos estos ya que los horizontes del suelo son una serie de niveles horizontales que se encuentran dentro de este mismo, teniendo cada uno características diferentes. Entre ellos, como lo puede ser su textura, composición, color, características físicas y químicas, mientras que el perfil del suelo sería la organización de manera vertical de todos los horizontes. Dentro de los horizontes de transición, se presentan cuando el límite entre los horizontes inmediatos carece de claridad y posición, teniendo características intermedias entre dos horizontes principales, siendo dominados por las propiedades principales, pero con características subordinadas de otro horizonte, representándose por la combinación de dos letras mayúsculas de dichos horizontes. Los horizontes mezclados, como su nombre lo explica, es cuando aparecen sectores con propiedades entremezcladas, reconocibles de dos horizontes distintos, siendo representados con letras mayúsculas de los horizontes mezclados separados por una raya diagonal. Son 5 los horizontes del suelo. Tenemos el horizonte O, que vendría a ser los primeros centímetros del suelo o la capa superficial, más notoria formando notamente de materia orgánica, como son hojas, ramas o material vegetal. También se le conoce como capa superficial del horizonte A. El horizonte A, o también llamado zona de lavado vertical, es una capa bastante superficial que se encuentra realizada por la naturaleza, caracterizada por su color oscuro debido a la abundancia de materia orgánica, o humus, que vendría a ser el producto de la descomposición coloidal, siendo rico en carbono y de fragmentos finos y solubles. El horizonte B, o también llamado zona de precipitador, carece prácticamente de materia orgánica, siendo este de un color más claro, en que se depositan sustancias arrastradas desde arriba, siendo estos materiales arcillosos u óxidos metálicos. El horizonte C, o también conocido como subsuelo, tiene la más alta concentración de material rocoso entre los horizontes, siendo también el que menos alteración química o física ha recibido durante el tiempo, además de tener fragmentos de la roca madre. Y por último, el horizonte R, que vendría a ser la roca madre, se le conoce como la roca del origen del suelo, siendo la más profunda, siendo cero alterada por factores químicos o físicos. Hola, soy Fabiola y a continuación les hablaré sobre la subdivisión de horizontes. En muchos suelos es necesario subdividir la capa principal o capa de transición debido a cambios en la estructura, el color, la textura y otras características morfológicas del suelo. Estos subhorizontes se distinguen por los números arábigos, después de la última letra. Estas participaciones están numeradas consecutivamente y cada vez que cambie el símbolo del horizonte subdividido, comenzará una nueva secuencia. Podemos observar un ejemplo donde el horizonte B más 1, seguido del horizonte B más 2, seguido del horizonte B más K1, seguido del horizonte B más K2. Otro ejemplo, vemos el horizonte C1, seguido del horizonte C2, seguido del horizonte CG1, seguido del horizonte CG2. Cabe resaltar que no es necesario agregar números si existen variaciones en la denominación de los horizontes. Por ejemplo, el horizonte BT, seguido del horizonte BTK, seguido del horizonte BTKG. También hablaremos sobre la discontinuidad litológica, cuando es necesario representar una serie continua de capas de diferentes materiales, se colocan números arábigos antes del nombre correspondiente al horizonte. En suelos desarrollados con los mismos materiales, se omite el número designado, que vendría a ser el 1. Del mismo modo, en los contornos con capas formadas por dos o más materiales, se omite también el número 1 de la superficie. Por ejemplo, horizonte A1, horizonte A2, horizonte BA, horizonte 2BT, horizonte 2BC, horizonte 2C, con una discontinuidad, dos materiales de origen diferentes. Hablemos un poco sobre la nomenclatura antigua. Hay varias formas de expresar horizontes y atributos. En nuestro país, la cartografía que realiza el INTA utiliza lo que llamamos el término antiguo, aunque desactualizado, y es muy común encontrar publicaciones antiguas. Podemos observar una pequeña diferencia entre el sistema antiguo y el sistema actual, donde observamos diferencias mínimas. Gracias. Hola.
Bueno, ya yo les voy a conocer los últimos alcances sobre lo que es la morfología del suelo, ¿no? Y específicamente vamos a hablar acerca de lo que es el relieve. ¿Qué es el relieve? El término relieve implica la forma del terreno. Se lo define como que las elevaciones o irregularidades de un área, ¿no?, considerada en conjunta. Ciertamente, este área topográfica va a generar un tipo de ecosistema de acuerdo a la formación que este da, ¿no? Y si hablamos de tipos de relieve, vamos a tener lo que es el relieve pronunciado o excesivo, un relieve normal, un relieve subnormal o un relieve cóncavo. Y cada uno de estos forma un ecosistema o una variabilidad del lugar. Por ejemplo, si hablamos de un relieve pronunciado, vamos a tener entre colinas o sierras, que estos van a dar una erosión y un escurrimiento mucho más rápido del terreno. Pero si hablamos de un relieve normal, pues ciertamente estos son áreas altas con inclinación y escurrimiento medio, lo que significa que son muy rentables a la hora de hacer agricultura. Por ejemplo, si tenemos un relieve subnormal o cóncavo, estos ya también tienen la tendencia a que son bastante planos y el escurrimiento es bastante lento o muy lento también. Y cuando hablamos de un relieve cóncavo, ya también el escurrimiento es nulo prácticamente. No hay erosión, pero sí exceso de agua. Y esto se demora mucho tiempo en filtrar, ¿no? Y esto también va a generar dificultades a la hora de hacer agricultura, ¿no? Ciertamente. Luego hablamos de 3 puntos muy importantes, que son el drenaje, el escurrimiento y la permeabilidad. Cuando nosotros hablamos de drenaje, se refiere a la rapidez y facilidad con que el agua se elimina del suelo, ya sea por escurrimiento o por un pasaje a través del mismo suelo. ¿Cómo le conocemos a esto? Comúnmente se le puede llamar como infiltración o percolación. A partir de estos mecanismos, el agua va a descender hacia las capas subterráneas y también se pueden ir como por evaporación y la transpiración, ya que estos también contribuyen a la eliminación del agua. Y luego hablaremos acerca del escurrimiento. El escurrimiento se sabe que es el movimiento del agua en la superficie del suelo, ya sea superficial o difiere el movimiento interno o el movimiento a través de este, ¿no?, que se escurre dentro del agua o se infiltra. Ya va a tener un movimiento ya sea lateral o vertical, ¿no?, dentro del suelo o por encima de la capa freática. Y cuando hablamos de permeabilidad, decimos que es la cualidad del suelo que le permite transmitir a través del agua al aire. Este suceso lo podemos apreciar mediante el estudio de la textura del suelo o la estructura del mismo, la porosidad de o también en los perfiles de los horizontes. Ahí lo podemos observar con mucha más claridad cómo se producen estos fenómenos. Y a manera de terminar las conclusiones, espero que el trabajo, la investigación o la exposición que les hemos hecho acerca de la morfología del suelo haya sido bastante productivo para ustedes, y que se sabe que el recurso suelo es demasiado importante para la vida, para la diversidad del planeta mismo. A partir de este se genera mucho desarrollo como sociedad, se desarrolla como planeta mismo, ya que solamente en un pequeño lugar podemos encontrar muchas cosas que habitan dentro del suelo y lo que esto genera, ¿no?, para que se pueda desarrollar un ecosistema. Ciertamente desde cómo crece una planta, y de esta planta va a alojar alimentos, va a alojar unos nidos de pájaros, quién sabe. Todo esto es muy importante a la hora de que el recurso suelo se pueda preservar, ¿no? Es indispensable, en otras palabras. Y ciertamente hemos hablado sobre la existencia de los suelos que pueden ser superficiales o muy superficiales, ¿no? Y también son moderadamente profundos o muy profundos, o también podemos hablar de la textura de que va a variar, ¿no?, dependiendo de si es franco-arenoso o hasta arcilloso, o los elementos que tienen, algunos son más granulados o son elementos mucho más gruesos, o el rasgo físico que el suelo pueda tener, ¿no? Ciertamente a partir de todo esto se puede tener una concepción distinta para qué podemos utilizar este suelo, ¿no?, ya sea para agricultura o para algún otro tipo de proyecto, ¿no? Espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias.